tal, hermanos? ¿Cómo están? Créanme que estoy bien contento de saludarlos nuevamente el día de hoy en este primer tema del año 2021. Le agradezco mucho a Dios que nos permita seguir en contacto y que nos permita seguir compartiendo su palabra por este medio. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. También le agradezco mucho que nos haya permitido terminar este año que fue con tantas tempestades, tantas pruebas. Sin embargo, si tú estás escuchando y viendo este video y yo estoy aquí tratando de compartir su palabra, es porque Dios aún nos tiene en el hueco de su mano. Y es porque Dios aún tiene muchos planes para cada uno de nosotros. Y es nuestro deber, es nuestra labor seguir haciendo su obra, hermano. Les agradezco mucho todos los apuntes que nos han enviado. Les agradezco mucho porque así hemos podido tomar sus asistencias. Sin embargo, faltan bastantes, hermanos, y yo les quería invitar, yo los incito a seguir haciendo la obra del Señor y a seguir echándole ganas a la vida espiritual, que créanme que esto es lo más importante. Todo lo demás queda en segundo plano cuando ustedes no le echan ganas a la vida espiritual, hermanos. Tienen que enfocarse a la vida espiritual y todo lo demás vendrá por añadidura, se los aseguro. Si ustedes conocen a los demás chicos que no se han podido conectar o que se han conectado y no nos han podido enviar su clase, pues incítenlos, hermanos, incítenlos a que la vida en el Señor es lo primero, hermanos, y que no se tienen que alejar, porque como vemos en estos tiempos, pues cualquier cosa tiene que pasar y no es tiempo de estar jugando ni de estar alejándonos de lo que es su palabra. Es momento de estar esperando a Dios para que cuando Él venga nos encuentre lo que nos envió a hacer y que no nos agarre descuidados ni fuera del lugar, hermano. ¿Perfecto? Pues bueno, para empezar, hermanos, les voy a compartir lo que es el tema del día de hoy. El tema se llama el diseño de la salvación y es un tema muy interesante. Ya vamos a pasar de lo que es el pecado, que fue un tema importantísimo. Ahora vamos a ver cómo es la salvación por medio del Evangelio. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar le damos gracias a Dios por tenernos aquí presentes, por guardarnos y para que Dios bendiga la palabra? Hermanitas, por favor, su velo, hermanitos, vamos a ponernos en reverencia para empezar. Padre bendito, Señor mío, el día de hoy yo te agradezco inmensamente, Padre, que tú nos traigas aquí el día de hoy, Señor, que tú nos permitas compartir tu palabra, que tú nos permitas seguir haciendo tu obra. Te agradezco inmensamente porque tú has permitido que lleguemos hasta este punto, en este momento, Señor, porque tú, Señor, nos permites seguir haciendo tu obra y seguir transmitiendo tu evangelio, Señor, a todo el mundo, Señor. Gracias porque aún tienes planes para nosotros. Gracias, Señor, porque aún tienes propósitos en cada uno de nosotros, mi Dios. Te agradezco inmensamente todo lo que has hecho, Señor, todo lo que hiciste el año pasado por nosotros. Y yo sé que este año, Señor, vas a reverdecernos aún más, Padre. Te pido, Padre, que visites la casa de cada uno de nosotros, que la llenes de tu presencia, de tu amor, de tu sabiduría, mi Dios, y que puedas, Señor, hacer que nosotros podamos transmitir esta palabra y digerirla, Padre, para que baje a nuestros corazones y ponerle nombre, Padre. Que no entre en oídos vacíos, Señor, que no entre en corazones secos, Padre. Que tú seas, Señor, quien llene nuestros corazones, quien llene nuestra mente, Padre. Que nos permitas dirigir tu palabra en la dirección correcta, Padre. Te lo pido, te lo suplico, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quienes da la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, ya con el permiso y la venia del Señor, hermanos, ¿qué les parece si comenzamos? Y me acompañan, por favor, a Romanos 1:16. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí podemos ver dos cosas muy interesantes en este versículo, hermanos, y me gustaría ir dando mi forma por el orden que llevan. Que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo quisiera preguntarles, ¿algún día ustedes se han avergonzado del Evangelio, de la palabra del Señor o de Dios que nos ha rescatado? Yo sé que Dios actúa en sus vidas infinidad de veces, entonces, ¿algún día ustedes se han avergonzado? La verdad es que a mí sí me ha pasado, hermanos. A mí sí, yo sí quiero confesarles que
como les he platicado, Dios cambió mi vida y dio un giro de 190 grados y me transformó tanto por dentro y tanto por fuera, hermanos. Entonces toda la gente que a mí me conocía, pues se dio cuenta de mi cambio y me preguntaban oye, Iván, ¿cómo fue que pudiste dejar tanto vicio, no? O ¿cómo fue que pudiste alejarte de tantas personas? O ¿cómo fue que pudiste hasta adelgazar? Porque no tienen idea de lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo, como yo venía del mundo, yo sabía lo que ellos pensaban. Y sabía lo que ellos me iban a contestar. Sabía la manera, según yo, lo que me iban a responder. Y a mí me avergonzaba decir, bueno, pues a mí me bautizaron, ¿no? Yo me quise bautizar, yo quise aceptar a Cristo en mi corazón. Y así empezó el cambio. Y iba a empezar a decirles todo eso. Pero en vez de yo compartir lo que Dios hizo por mí, les contestaba egocéntricamente que yo lo hacía por mi fuerza de voluntad, que yo pude salir de todas esas cosas, que vieran como yo sí pude. Entonces, pues la verdad es que era difícil ese tipo de cosas. Yo me arrepiento, en este momento me arrepiento de tantas veces que no pude aceptar que Dios hizo el cambio en mi vida. Hasta cuando me decían en el trabajo, hermanos, que por qué era una persona tan feliz, o por qué iba sonriendo todo el tiempo. Pues me acuerdo que la primera vez que me preguntaron eso, yo les contesté de una manera chusca, que era porque estaba soltero, que yo era feliz porque estaba soltero. Y pues, a los 2 segundos que yo contesté eso, vino el remordimiento, vino el Espíritu Santo a decirme, ¿por qué no contestas la verdad? ¿Por qué no les compartes el que eres feliz ya que tienes a Dios en tu vida? A que Dios te rescató, a que Dios te liberó de todas las tristezas, amarguras y toda la mala vida que traías antes. ¿Por qué no estás compartiendo el evangelio que te sacó de ese lugar? Y es ahí el segundo punto que quiero ir de este versículo, hermanos, que dice, el evangelio es el poder para la salvación de todo el que cree. Y aquí es cuando yo me doy cuenta de la importancia del evangelio, cómo el evangelio fue creado para salvarnos a cada uno de nosotros. Y cómo en vez de quedármelo yo, porque lo puedes ver como tu secreto, es mi truco y yo no lo quiero compartir para que nadie más tenga el cambio como yo, cómo en vez de quedártelo, porque eso está mal, en vez de quedártelo, sería compartirlo. Porque el evangelio es la salvación, es el poder de Dios que tiene, que nos dio y nos regaló para poder salvarnos, para poder hacer su rescate de cada uno de nosotros. El evangelio es ese medio que Dios nos dio para poder encontrarlo, vivirlo, para poder sentirlo. Muchas personas pensarían, si lo escuchan literalmente, que el evangelio, que la palabra de Dios solo es un libro. Entonces, si me escucharían, a lo mejor y podrían creer que si lo abres y solo lo empiezas a leer, ya vas a ser salvo. Y pues no, hermanos. Para ser salvo tienes que vivir el evangelio, tienes que creerlo, tienes que tener fe, tienes que amarlo. Tienes que hacer una serie de cosas que a la vez no parecen tan sencillas, pero si tú pasas ese tipo de pruebas, híjole, estás del otro lado y tu vida cambia completamente. Entonces no solo es un libro que está hecho para leer, sino es una experiencia de vida, sinceramente. Son leyes, es una forma de vivir que tú tienes que llevar a tu vida. Y no solo llevar a tu vida de esa manera, no solo llevarla a tu vida, sino amarla. Llevarla como un estandarte, ¿no? Como dice. Pero bueno, ¿quieren saber el propósito? La verdad es que yo sí me he preguntado, ¿cuál es el propósito del evangelio en este mundo? ¿Me pueden acompañar a Lucas 19:10, por favor? Que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo sí me puse a pensar mucho en este versículo. ¿Y cómo pueden venir a buscar? ¿Cómo puede el Hijo de Dios a buscar? ¿Cómo puede venir a querer salvar algo que perdió? Primero que nada, ¿cómo pudo perderlo? ¿No? ¿Cómo pudo perder Dios? ¿Cómo pudo perdernos? Porque a quienes vino a salvar es a nosotros.
No, yo sí me ponía a pensar, ¿y por qué nos perdió? ¿En qué momento nos perdió? Pero no es que Él nos haya perdido, sino que nosotros tomamos la decisión de perdernos. Nosotros nos perdimos, nos alejamos e hicimos lo que quisimos. Entonces, aquí lo que trata de decir es que Él vino a buscarnos a todos nosotros. Él hizo una creación y con esa creación Él esperaba que todos fuéramos perfectos hijos de Él. Miren, para no hacerles esto más largo, acompáñenme a Romanos 8:29 que dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Este versículo realmente habla de que a nosotros nos envió y nos predestinó, ya nos había escogido y nos predestinó para algo. Como Adán. Adán lo creó, vino a la tierra y lo creó y tenía un propósito Adán y tenía que ser su hijo y hacer toda la obra del Señor. Sin embargo, Adán tomó una decisión y cometió un error. Y un error enorme, pecó. Y con ese error nos llevó a todos. Y esa fue la situación. Dios manda a la tierra a sus hijos, queriendo que hagamos su obra, queriendo que seamos perfectos para Él. Sin embargo, en algún momento empezamos a pecar y nos alejamos y empezamos a tomar nuestro camino. Y antes de que Jesús viniera, ya todos éramos desechados para Él. Ya todo el mundo había pecado de una manera muy grande, muy fuerte. Ya había intentado lo del diluvio, ya había intentado lo de Sodoma y Gomorra y ya había intentado empezar de cero siempre la humanidad. Sin embargo, nosotros siempre volvíamos a caer en el mismo pecado. Entonces lo que hace es que manda a su Hijo, a Jesús, para que nos salve y salve a todos los que estábamos perdidos. Ese es el punto. Salvar lo que ya se había perdido, lo que Él había perdido, lo que nosotros quisimos perder, porque nosotros quisimos perdernos. Y manda a su Hijo para rescatarnos. Y con ello manda su Evangelio. Y el Evangelio es esa clave que nosotros tenemos para la salvación. Es dependiendo de cada uno de nosotros que la absorbamos. Ahora, acompáñenme por favor a ver lo que es Génesis 49:18, porque vamos a ver lo que es el significado de la salvación. En este versículo dice: tu salvación espero, oh Señor. Aquí podemos ver que la palabra salvación significa Yeshua, que es la palabra 34:44, que significa liberación, ayuda, victoria, el proceso de prosperidad y salvación, ¿no? Pero aquí hablamos de liberación, hermanos. De cómo en este versículo estamos pidiendo tu salvación espero, oh Señor. Estemos esperando su liberación. Nosotros estamos atados a este mundo de pecados porque, como sabemos y como los vimos en la clase pasada, gracias a que Adán se corrompió por el pecado y Eva, y ahí se vino todo el pecado a cada uno de nosotros y nosotros fuimos perdidos por esa situación. Estamos atados a este mundo por el pecado y lo que esperamos es su liberación. Su liberación. ¿Y cómo le vamos a hacer para saber cómo liberarnos de este mundo, de lo que está mal, del pecado, de las blasfemias, de todo lo que puede corromper? Pues con el Evangelio, hermanos. La liberación viene con el Evangelio. También en 1 de Pedro 1:5 dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta salvación es la palabra sotería, que es la 49:91,
Y habla, bueno, y significa rescate, poner a salvo, seguridad, la preservación, la salvación futura. Aparte de que habla de que va a haber una salvación futura, porque estamos esperando la salvación en este versículo, nos va a dar seguridad, va a haber su rescate de cada uno de nosotros, nos va a poner a salvo. Nos va a poner a salvo de este mundo horrible, de este mundo corruptible, de este mundo blasfemo, de este mundo adúltero. Este mundo realmente yo lo veo cada mes, cada año que pasamos, y cada vez es más depravado, cada vez es más hostil, cada vez las cosas que eran malas ahora son buenas. ¿Y cómo ponernos a salvo de ese mundo? Con la salvación, con el evangelio, perdónenme. Él nos va a poner a salvo con el evangelio, pero para el evangelio, para ponernos a salvo tenemos que aplicar el evangelio en nuestra vida, tenemos que leerlo, tenemos que digerirlo, tenemos que pedirle a Dios que nos permita la revelación, porque a veces, no sé si les llegó a pasar que uno abre el evangelio, que uno abre la Biblia y no entiende nada. Yo me acuerdo que en mis primeros años en la iglesia, yo me sentaba y podía escuchar al apóstol hablar y hablar por minutos y minutos, y yo terminaba la predicación y yo no entendía nada. A mí me podrían preguntar de qué trató y yo no entendí. Hasta que Dios me rescató, hasta que yo acepté a Dios y yo lo amé y yo lo busqué y me rescató, es cuando empecé a entender su palabra. Fue algo increíble. Yo no lo creía, pero así me pasó. Y la verdad es que empecé a digerir su palabra, empecé a entenderla y empecé a querer saber más de ella. Y de ahí no me perdía ni un servicio martes, viernes, domingo, todos los días, hasta miércoles de jóvenes. Me empecé a meter completamente a lo que era Dios y su palabra, porque te quieres llenar a más. Pero bueno, aquí podemos ver que la intención del Señor con todo esto es salvarnos, es rescatarnos, es que ninguno de nosotros se pierda. Acompáñenme a 2 de Pedro 3:9 y dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En este versículo hablamos precisamente de que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, pero también habla de que hay algunos que entienden su tardanza. Y hay muchos, no sé si se dan cuenta, y como les decía al principio, estos tiempos ya están muy difíciles. Y hay veces que nosotros estamos dudando en, yo creo que el siguiente mes ya me pongo en orden con Dios. O el siguiente año, ahora sí, ahorita que empieza el nuevo año, uno de tus propósitos a lo mejor fue de, ahora sí voy a dejar de hacer todo lo malo y voy a echarle ganas. Pero si lo empiezas a dejar de hacer, puede ser que te lleves hasta el siguiente año, ¿no? El otro propósito. Entonces, aquí hablamos de que lo que Dios quiere es que nadie perezca y que todos vengan al arrepentimiento, pero un arrepentimiento ya. Un arrepentimiento en el cual ya no pierdas el tiempo y no te estés preocupando si Dios ya se tardó. Porque tú no sabes, hermano, si Dios viene hoy, mañana, pasado mañana. Si Dios viene a buscarte en cualquier momento y tú ya perdiste tanto tiempo y ya no hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Realmente a mí me preocupa mucho y yo siempre tengo mucho en la cabeza que a mí cuando venga Dios me encuentra haciendo algo que no sea de su agrado. Por eso intento alejarme de todas las cosas que no son de su agrado. Porque lo estoy esperando y lo estoy esperando con ansias. Te los prometo, realmente tengo tantas ganas de conocerlo, de que Dios cumpla su obra en cada uno de nosotros. Pero mientras tanto yo sé que tiene un propósito para mí y para cada uno de ustedes. Y eso es lo que tenemos que cumplir. No tenemos que dejar de retrasar ese propósito, hermanos. Pero bueno, ahora, ¿cómo podremos alcanzar la salvación de nuestra alma? En 1 de Pedro 1:18 dice: a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria,
obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Cómo podemos? Este versículo nos dice exactamente los pasos que tenemos que tener para la salvación de nuestra alma. De una manera tan bella, porque dice: a quien sin haberle visto le amáis. ¿Nunca les pasó que se preguntaron antes de su vida espiritual cómo podemos amar algo que no hemos visto? ¿Cómo podemos creer algo que no hemos palpado? Son las clásicas preguntas del mundo de allá afuera. Sin embargo, ese es el primer punto, hermanos. Amarlo. Amarlo sin haberlo visto. Amarlo sin... Porque hay mucha gente que quiere que Dios se le ponga enfrente y le dé una señal y le diga: yo existo y tienes que venir a mí. No. La primera muestra de amor hacia Dios, la primera señal de fe, de reverencia, es que lo amemos. Lo amemos sin que Él se nos ponga enfrente, sin que lo conozcamos. Después dice: y ahora que no veis, pero creéis en Él. Después de amarlo es creerle. Porque cuando tú lo amas, vienen todas sus revelaciones a ti. Y viene todo el evangelio para que tú lo dijeras. Y ahora es creer en ese evangelio. Ahora es creer y darle un sentido a tu vida con el evangelio y creerle. Porque hay mucha gente que sigue dudando y que dice: es que ¿cómo puede ser esto? O ¿cómo me voy a dejar guiar por un libro, ¿no? Que está hecho para la manipulación, porque así piensa el mundo. Así cree el mundo. Pero el punto es creerle. Así como lo amas a ciegas, es creerle a ciegas. Es ese amor incondicional que solo vas a encontrar en Dios. Y regocijáis grandemente con el gozo inefable y lleno de gloria. Regocijáis grandemente. Tienes que expresarle tu amor. Como lo decía al principio, hay veces uno que le da vergüenza. Hay veces uno que no quiere expresar el amor de Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando sus buenas nuevas llegan a tu vida, tú quieres expresarle a todo el mundo lo que tú ya viviste. Cuando ya está completamente en ti, llega un punto, hermano, en que no lo vas a poder negar nunca, porque sería negar el cambio que tuvo en ti, sería negar todo lo que hizo en ti, y no puedas, porque hizo tanto milagro en ti que sería imposible. Te da miedo siquiera negarlo, no expresarlo, y que tu vida pasada regrese, porque no estás aceptando quién te cambió, quién hizo todo por eso, por ti. Entonces el siguiente punto es expresarlo, expresar la palabra, porque el evangelio no vino a nosotros solo para nosotros, no vino a ti porque Dios te eligió nada más, sino vino para que lo esparzamos por todo el mundo. El evangelio vino a que nosotros lo transmitamos, porque la misión de Dios es salvar a todos. Y esa es la misión que tienes tú, que tengo yo, esa es la misión que tenemos todos. No solo comernos el evangelio nosotros, sino expresarlo y tratar de rescatar en nombre de Dios a todo quien se pueda. Ese es el punto. Y después obteniendo el resultado de vuestra fe, la salvación de vuestra alma. Viene con la convicción. La fe viene con la convicción, con la seguridad y la certeza de que Dios existe, de que Dios está obrando en tu vida, de que Dios está obrando en todo momento. Entonces, en este punto podemos ver que la salvación, lo que podemos hacer para alcanzar la salvación es amarlo, es creerle, es expresarlo y es tener la convicción, es tener la fe de Dios. Realmente, si tenemos esto, nos podemos alejar tanto de todo el mundo que nos está rodeando, hermanos, porque realmente nos está rodeando un mundo con una degeneración, un mundo con, como les decía, con tantas cosas. Yo creo que estamos en los tiempos como de Sodoma y Gomorra, solo que ahora, y lo platicaba con mi hermana ayer, solo que ahora creo que no vamos a poder, Dios no va a mandar un diluvio, Dios no va a reiniciar la tierra, sino que ahora ya el siguiente paso es que Dios venga por sus hijos. Entonces, es aquí en el momento donde nos tenemos que subir a su arca.
Nos tenemos que subir al arca y tenemos que aferrarnos a ella y no ser desechados, hermanos, no tambalear, no estar entre frío y caliente, sino quedarnos en su palabra. En este mundo hay muchas generaciones que están pasando, hermanos, y yo quisiera rápidamente, para que no se me vaya el tiempo tanto, tocar ciertas generaciones que están pasando ahorita, de las cuales nos tenemos que librar. Y si tú detectas que estás tocando o que estás conviviendo con alguna de ellas, por favor, luego, pon tu luz roja, hermano, y aléjate corriendo. Podemos ver primero en Filipenses 2:15, en Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Me encanta esta, porque dice que tenemos que ser sin manchas, hijos de Dios sin manchas, sin ser limpios, para que nos alejemos de una generación torcida y perversa que hay ahorita en este mundo, y seamos luminares en el mundo, que seamos antorchas de Dios en este mundo. El significado de torcida es escolios, y es torcer, encorvar, perverso, malvado o déspota. Y el significado de perversa es diastefo, que su característica es apartar de la fe a las personas. Y otra de las características que tiene la gente perversa, hermanos, es que ya está muy degenerada en el ámbito, por ejemplo, sexual. Ya no solo es hombres con hombres, ya estamos hablando de pedofilia, de zoofilia, necrofilia. Y si no sabes qué es eso, ni lo busques, hermano, porque está horrible. Entonces, ya es una degeneración mental que la gente perversa ya en este mundo, y ustedes lo saben, en este mundo de internet te puedes encontrar diversas cosas. Realmente andas por Facebook, por ejemplo, y te salen cada solicitud de amistad de gente que se muestra sin ropa, o bueno, en ropa interior, o situaciones así que dices, oye, ya ni siquiera tratas de ocultarlo, ¿no? Ya tratas de atraer a la gente casi semidesnuda, y ya la generación que tenemos ahorita está torcida. Después podemos ver lo que es en Marcos 8:38, que dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí podemos ver lo que es la generación adúltera, hermanos. Y esta generación adúltera tiene como característica que son amigos del mundo. Esas personas que son amigos del mundo, que son amigos de los de allá afuera, y ellos tienen como característica seducir a las almas inestables. Entonces, si tú eres amigo de los del mundo, porque tienes que pensar bien a quién le llamas amigo, tienes que ver, primero que nada, que no te estén seduciendo y jalándote con el mundo. Porque este es el tipo de generación que trata de adulterar tu mente. Trata de adulterar lo que tú traes, lo que tú eres, en lo que tú piensas, tus convicciones, la fe de Dios. Ellos lo tratan de adulterar y te van a querer pasar lo que ellos piensan, diciéndote: es que Dios no existe, es que la Biblia es un método para manipulación, es que esto y el otro. Y de repente tú vas a empezar a creerlo porque pasas más tiempo con ellos que tiempo con Dios. Y te estás dejando seducir, y tienes que detectarlo rápidamente, hermano, antes de que realmente ya estés de este lado y ya no haya un espacio de este lado para ti. También tenemos la generación pecadora, que es en el mismo versículo, pero las características de pecadora es utilizan palabras irrespetuosas, son hostiles, tienen las manos sucias. Hablamos de que toda obra que hagan ellos es mala. Son irrespetuosos con toda la gente, no respetan ni a sus padres ni a sus autoridades, y son hostiles, todo el tiempo están enojados, todo el tiempo están de malas,
Hermano, de verdad espero que ninguno de ustedes sea de esta manera. Y si sí, como lo estamos viendo en el día de hoy, hay un método de salvación y de alejarte de ese tipo de vida que solo te entristece, porque la gente hostil está enojada, la gente hostil está de malas. Tenemos que ver la manera de tocar a Dios, la salvación por medio de su evangelio. Y alejarnos de este tipo de generaciones. Tenemos la generación incrédula, que dice en Marcos 9:19, respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Esta generación es una generación sin fe. Es una generación que tiene como características que es cegada del entendimiento. Para ellos no hay nada puro, para ellos no hay nada bueno. La generación incrédula es que todo lo quiere arreglar, por ejemplo, con la ciencia. Y si no lo ven, si no lo pueden ver, si no lo pueden palpar, ellos no lo creen. Y es que a mí se me hace increíble como ellos lo dicen, en pleno siglo XXI, ellos no pueden reconocer que hay un mundo espiritual, que hay un mundo más allá. Después de tantos años de que la Biblia, ¿cuántas veces intentó ser destruida? ¿Cuántas veces fueron perseguidos los cristianos, los hijos de Dios? Y ellos siguen creyendo que esto nada más es para engañar, para chantajear. Gente incrédula, y tienes que ver con qué tipo de generación te estás juntando, hermano. O en qué tipo de generación estás, qué te estás rodeando, qué está en tu vida. Y detectarlos, porque estamos rodeados de todo esto. Pero créanme que cuando Dios los alcanza, Dios los aleja, hermanos. Es más, te empieza a rodear de sus hijos. Une a todos los hijos de Dios. Empiezas a encontrarte gente que sigue a Dios, gente cristiana en todos lados, hermano. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero te empieza a reunir con ese tipo de gente, con hermanos tuyos. Yo me acuerdo que cuando empecé en este camino, yo le oraba mucho a Dios por un trabajo. Y yo no quería un trabajo sencillo ni nada de eso, sino yo quería un trabajo donde no pudiera estar en contacto con este tipo de generaciones, con este tipo de situaciones, de personas. Y le oré mucho, y de repente un día le oré y me hablaron por teléfono de la nada y me dijeron: oye, tenemos un trabajo para ti, bla, bla, bla. El punto es que fui y entré porque dije, esto es de Dios. Pues a mí me hablaron, yo voy a seguir el camino del Señor. Pues esperé confirmación y todo. Pero resultó que que mi jefe era pastor. Los dueños de la empresa son cristianos. La mayoría de los de la empresa son cristianos. Y no hay ese degenere en el trabajo. Realmente hay una conciencia, sí. Somos hijos de Dios tratando de quitar lo malo y como tal, pues nos equivocamos. Pero sin embargo queremos cambiar. Pero qué mejor que estar rodeado de gente que busca lo mismo que tú. Es ahí a lo que me refiero. Realmente le doy muchas gracias a Dios por el trabajo que me dio. Y porque me alejó de todos los trabajos horribles que pues, en los que he estado. Pero bueno, eso será otra historia, hermanitos. Después tenemos la generación de víboras. En Lucas 3:7 dice: y decían a los de la multitud que salían para ser bautizados de él: oh generación de víboras, que os enseñó a huir de la ira que vendrá. Esta generación de víboras es muy peligrosa, hermanos, porque son gente religiosa. Son gente como las serpientes que siempre están junto al camino, nada más a ver a qué hora muerden. Son esa gente religiosa que ve todas las cosas cristianas, que ven todo el ámbito de Dios y del evangelio como un rito. Ellos creen que haciendo los ritos a los que ellos les llaman van a ser salvos. Sin embargo, no lo viven, no lo sienten. No tienen a Dios en su corazón, ni siquiera lo aman. Si no hacen las cosas así, como me voy a bautizar porque tengo que bautizarme y ya con eso voy a ser salvo. Sin embargo, no entienden el concepto del bautismo. Voy a bautizarme porque quiero quemar todos mis pecados. Ellos no lo entienden. Ellos creen que entran y salen del agua y ya. Sin comerse la palabra, sin amar a Dios, sin creerle a Dios. Voy a ir un poquito más rápido. Después viene la generación insatisfecha, que dice:
¿Con qué puedo comprar a la gente de esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de boda y no bailaron, entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Es en Lucas 7:31, perdónenme. Esa generación insatisfecha que todo el tiempo se anda quejando, que porque tiene un mal trabajo, que porque no le va bien en la escuela, que porque sus padres los regañan mucho, que porque nada les sale bien. Estamos rodeados de toda esa gente, hermanos. La generación maligna. Solo una generación, Mateo 16:4 dice, solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. La característica de esta generación maligna es que son incrédulos. Se dejan llevar por lo que ven. Ellos, a fuerza, ellos solo quieren creer en cosas, como les decía hace rato. No quieren creer en un Dios, quieren a fuerza que Dios se les aparezca, que Dios se les presente y les diga, miren, soy yo, aquí estoy, ven conmigo, estás salvado. Aquí creo que sabemos que de inicio el primer paso que damos es creer en Dios a ciegas, es amarlo a ciegas. Ese es el punto, y cuando haces eso, mira, viene todo el toque de Dios a nuestras vidas, y es cuando lo sentimos realmente, y viene la fe y la convicción y todo lo demás. La generación de cizaña, hermanos. Esta generación es muy peligrosa porque crece a nuestro lado. Tanto puede estar en la iglesia, tanto puede estar en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestros amigos, porque es una generación que se camuflajea, que crece con el trigo, y no se ve la diferencia entre la cizaña y el trigo. Y de repente ellos pueden seguir los pasos, quieren seguir los pasos y parecen cristianos, por ejemplo, pero no tienen a Dios en su corazón. No lo tienen adentro, no lo aman por dentro. Y un día va a venir ese sacudimiento al trigo y la cizaña y el trigo se van a separar. Yo realmente siempre le pido a Dios que no. Muchas veces le pedí que no fuera de esa cizaña, porque a veces uno no sabe si lo que está haciendo bien en el camino de Dios está bien o está mal, y para eso hay que hincarse y llorarle a Dios y pedirle que Él te dé el discernimiento para saber que lo que estás haciendo es correcto, porque hay una línea muy ligera en cuanto te puedes equivocar y te puedes dividir entre el trigo y cizaña, y siempre tienes que mantenerte firme, hermano. Viene la generación indefinida, en la cual esa generación nada le gusta. Esa generación siempre andan vagando en su corazón, no tienen un sentimiento, no saben qué es lo que quieren, no saben si están bien en un momento, si en un día creen en Dios, en otro día no lo creen. Miren, hermanos, ustedes lo saben, estamos rodeados de gente. La generación demandante, la generación que a fuerza demanda cosas de Dios sin ellos darle algo a cambio, que quiere los milagros de Dios, que quiere que Dios gobierne en sus vidas, que Dios les dé, no sé, prosperidad, les dé una casa y todo, pero ellos no hacen un sacrificio. Y la generación de amadores de sí mismos, hermanos. Esta sí les voy a dar, que dice 2 de Timoteo 3:2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa generación creo que nos está tocando más que nunca ahorita, porque esta generación es muy ególatra, esta generación es muy vanidosa, esta generación solo quiere el dinero para ellos, quiere todas las bendiciones para ellos, quiere todo lo material para ellos. No ve al prójimo, le da mucha envidia que los demás tengan. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de todas estas generaciones, completamente. La verdad es que uno está viviendo en este mundo y está conviviendo con todo este tipo de generaciones, y estamos arriesgándonos, hermanos, a de repente que esas generaciones nos quieran jalar. Sin embargo, aquí la diferencia es que nosotros tomamos la decisión. No es que ellos nos obliguen a hacer este tipo de cosas.
sino que nosotros tomamos la decisión de seguirlos y de hacer lo que ellos hacen. Por ejemplo, Caín no se hundió porque Dios no lo haya querido salvar, sino porque él decidió hacer lo malo. Y cuando uno decide hacer lo malo y hace lo malo, así no se puede agradar a Dios, hermanos. Caín tomó la decisión de hacer lo malo, de vengarse, por ejemplo, de agarrar rencor y pues, tomar su coraje y transmitirlo a su hermano, por ejemplo. Y Dios lo quería salvar. Dios nos quiere salvar a todos. Solo que nosotros la regamos constantemente en el pecado, nos dejamos influenciar, nos dejamos llevar y tomamos la decisión de aceptarlo. Nadie te pone un cigarro en la boca y te dice y te prende un cerillo, ¿no? Nadie te mete una cerveza a la fuerza. Siempre es decisión de uno de nosotros. Y sí, hay gente que te va a estar rogando y va a estar... Pero, pues es nuestra decisión dar ese paso, hermanos. Tenemos que tener fuerza en Dios. Tenemos que tener fuerza en lo que Dios tiene para nosotros. Y a mí me sirve mucho, hermanos, y se los digo, siempre pensar que Dios me está viendo. Y que Dios, en el momento en el que yo lo haga, Dios se entristece tanto, Dios llora, porque ya hizo la misión de rescate conmigo y yo traicionarlo, olvídenlo, hermanos. Olvídenlo. Y a mí me sirve mucho saber que Dios me está observando en cada momento porque me evita hacer las cosas de las que Él ya me rescató. Y me sirve mucho tener la voz del Espíritu Santo en mi oído para guiarme y decirme qué camino debo tomar y cuál no. Ay, hermanos, pero bueno, todo esto, cuando tú ya llevas la salvación por dentro, ya cambió tu alma por dentro, llega una serie de cambios a tu vida y en tu vida se ven esos cambios. Cuando tú estás del lado del Evangelio, se ve la diferencia. Como yo les decía, a mí me cambió por dentro y por fuera. Y actitud, y me cambió de mentalidad, y me cambió de ganas, me levantó. Y cuando estás del otro lado del Evangelio, de verdad un día les voy a mostrar una foto mía de antes. Y cómo era. Y realmente van a ver la diferencia y el contraste. Pero para esto hay que llenarnos de virtudes que Dios nos da. Y eso se los vamos a compartir en la siguiente clase, hermanos. El día de hoy ya me alargué un poquito. Pero les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Vamos a pedirle a Dios. Le pido mucho a Dios. Por favor, hermanos, cierren sus ojos. Hermanitas, por favor, pónganse su velo. Y vamos a pedirle a Dios, Padre bendito. Señor mío, te agradecemos mucho que nos hayas permitido compartir la palabra del día de hoy, Señor. Te pido, Padre, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el discernimiento para entender tu palabra, para entender tu evangelio, Señor, para apartarnos de todas estas generaciones, Señor, torcidas, malévolas, Señor, adúlteras, Padre. Haz la diferencia en cada uno de nosotros, mi Dios. Te pido, Señor, que este nuevo año tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, y que tú sigas llenándolos de propósitos, Padre, que tú sigas llenándolos de tus metas, mi Dios, que tú sigas manteniéndolos en tu camino, mi Dios, que no permitas que se alejen de ti, Señor, que alejes, Señor, a cualquier estorbo, Señor, a cualquier mal pensamiento, a cualquier mala intención que quiera hallarlos, Señor, que quiera acercarse a ellos, Señor. Pon un vallado de ángeles, Señor, alrededor de cada uno de ellos, Padre, para protegerlos de cualquier peste, de cualquier enfermedad. Acompáñalos a ellos y a sus familias, Padre. Bendícelos en el dulce nombre de Jesús, Padre. Sé con cada uno de nosotros, mi Dios. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Chicos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Recuerden que nos tienen que enviar su resumen, hermanitos, para poder pasar la lista, ¿vale? Que Dios me los bendiga mucho, les agradezco mucho, que los llene de bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Danzaré.